Gracia y paz, amados hermanos. Estos días hemos estado viendo acerca de aquello que el Señor Jesús nos dijo que nos cuidáramos. Él nos dijo que nos cuidáramos de la levadura de los fariseos. Eso significa que si Él nos dijo que tuviésemos cuidado, es porque ciertamente es algo muy nocivo en la vida de un hijo de Dios. Hemos podido ver estos días las características que tiene un fariseo y que al igual que la levadura en una masa leuda rápidamente, esta actitud de los fariseos contamina la vida de los cristianos y hace que ellos tengan conductas lamentablemente religiosas. Por eso el Señor nos dijo que nos cuidáramos de ella. ¿Qué significa? Que todos nosotros podemos tener la posibilidad de ser contaminados con esas actitudes. Noten que en el libro de Lucas capítulo 11, verso 42, aquí el Señor nuevamente les dice lo siguiente a los fariseos: ¡ay de ustedes, fariseos, que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas! Nota que el problema no es estar en las primeras sillas. Hay personas que creen que no debemos estar en las primeras sillas. Es amar aquello. Es decir, Señor dice que los fariseos tenían un problema. Ellos deseaban reconocimiento. ¿Por qué? ¿Por qué es que ellos deseaban ser reconocidos? Porque en su religiosidad ellos habían alcanzado, entre comillas, niveles de espiritualidad altos. Cumplían la ley, se esforzaban en ser diezmistas hasta de la hortaliza de su jardín. Hacían las cosas de manera tan exacta, tan estricta, que eso producía en ellos orgullo. Eran personas orgullosas. Y el problema es que al sentirse orgullosos, ellos creían que eran mejor que los demás. Es decir, toda persona que no tenía el nivel, entre comillas, espiritual que ellos tenían, eran considerados menos. Entonces ellos querían ser reconocidos por eso, porque ellos creían que el nivel al cual habían alcanzado era por su esfuerzo propio. Toda religiosidad siempre nos va a llevar a la justicia propia. Toda religiosidad siempre nos va a hacer creer que somos nosotros quienes hemos alcanzado ese nivel, que hemos alcanzado esa madurez espiritual. Todos nosotros debemos reconocer que somos lo que somos por causa de Cristo. Nada de lo que hay en nosotros es por nosotros. Todo lo que alcanzamos es por causa del Señor. Si alguno en algún momento cree que logró orar o tener una vida de santidad mejor que otros, ya cayó en la levadura de los fariseos. Es por eso que nunca debemos jactarnos de nuestro nivel de madurez espiritual en base a otros o hacer comparaciones. Cada día debemos reconocer que todo es la gracia de Dios en nuestras vidas. Noten lo que dice en el libro de Mateo, capítulo 23, verso 29 y 30. Dice así: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís: si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido cómplices de la sangre de los profetas. ¿Perciben eso? Ellos decían: si nosotros hubiéramos vivido en el tiempo en que los profetas hubieran vivido, nosotros no los hubiéramos apedreado. Están diciendo: nosotros sí hubiéramos considerado eso. Falso. Eso es mentira. ¿Por qué? Nosotros no podemos confiar en nosotros mismos. No podemos decirnos: yo puedo hacer esto o no. Somos lo que somos por causa de Cristo. Solo en Cristo es que somos vencedores. Entonces, cuando ellos decían esto, ellos estaban diciendo que aquellas personas eran peores que ellos. Juzgaban a los demás. Por eso el Señor les dice que son como sepulcros blanqueados. ¿Qué significa eso? Que por fuera todo está realmente bien, por fuera realmente las cosas parecen maravillosas, pero por dentro están los huesos podridos. ¿Qué significa eso? Que ellos se jactan de esa apariencia, pero no consideran los pensamientos que hay dentro de uno. Pensamientos cerrados, pensamientos de envidia, pensamientos de deseos errados. Todas esas cosas están dentro de ellos, que ellos no consideran, solo lo externo. Pero saben, queridos, ellos necesitan comprender. Toda persona contaminada con la levadura de los fariseos necesita entender que todo en nuestras vidas es gracia, favor de Dios. Eran muy místicos, tan místicos que ellos, al contrario de los saduceos, que los saduceos no creían en nada espiritual, los fariseos creían en la existencia de demonios y en la transferencia espiritual. Así que tenían no solo temor de ser contaminados por alguien que estaba en una vía de pecado, sino también de que demonios pudiesen pasar a ellos por tocar a una persona. Hoy en día existen tantos cristianos así. Escucha, hay una guerra espiritual, sí, pero en esa guerra espiritual nosotros somos más que vencedores en Cristo. Es por causa de Cristo que tenemos la victoria. No es por alguna cosa
que hay en ti o por algún nivel que tú alcanzaste. El cristianismo no es una vida de niveles, hermanos. El cristianismo es una vida de la manifestación de la propia vida de Dios en nosotros. Así que no entendamos el cristianismo como plataformas, como niveles que has alcanzado. Necesitas comprender que nuestra vida con el Señor es la expresión de la vida de Dios y nuestra victoria es Cristo. Aleluya. Ellos siempre menospreciaban a las personas comunes, tanto así que toda persona que no era fariseo o escriba eran llamados de pecadores. Y llamaban de pecadores porque los fariseos suponían que esas personas, al no conocer la Biblia como ellos conocían la ley, entonces ellos definitivamente eran pecadores. No menospreciemos a nadie, absolutamente. No juzguemos a las personas, no juzguemos a nuestros hermanos. Dios fue llamado a ser juez. Nosotros fuimos llamados ¿a qué? A llamarlos a una vida con Dios. Esa es nuestra posición en Cristo. ¿Por qué? Porque no merecíamos nada y es Él quien hizo todo en nosotros. Por lo tanto, hermanos, yo quiero animarlos una vez más en este momento a que ustedes puedan expresar esa vida con Dios y cuidarnos de la levadura de los fariseos, cuidarnos de este peligro de la religiosidad y hacer de que nos juzguemos los unos a los otros. Una iglesia sana, una iglesia que expresa la vida de Dios, es una iglesia donde cada miembro sabe que solo la gracia y el favor de Dios nos llevó a estar donde estamos. Pero el día que en la iglesia hay personas que creen que son mejores que otras por algún nivel espiritual que alcanzó y entonces la levadura de los fariseos los haya contaminado, será una iglesia que exprese divisiones, que se juzgue los unos a los otros y que mire con desdén a otras personas. Esa no es la iglesia del Señor. La iglesia del Señor es la iglesia que expresa la humildad y la gracia y el favor y el reconocimiento de que en nuestras vidas todo es por Él. Que estos días sean días en el que podamos expresar eso. Y quiero repetir lo que el Señor Jesús nos dijo. Cuídense de la levadura de los fariseos. Que Dios los bendiga.